¿Y si te dijera que el rey de la selva puede no ser tan invencible como crees? En la naturaleza no hay títulos honoríficos. No importa quién ruge más fuerte, quién tiene la melena más imponente o quién aparece en más documentales. Lo que cuenta es la fuerza, la estrategia y, a veces, la pura brutalidad. Hoy vamos a explorar un enfrentamiento que muy pocos han visto con sus propios ojos. El león versus el hipopótamo. Una lucha que parece desbalanceada al principio, pero que esconde secretos sorprendentes. Y antes de empezar, déjame una pregunta en los comentarios. ¿Qué dos animales te gustaría ver en un enfrentamiento realista en el próximo vídeo? ¿Cocodrilo versus anaconda? ¿Oso polar versus tigre siberiano? Leo todo lo que escribís. Pero volviendo al enfrentamiento de hoy. Los leones son sinónimo de poder, inteligencia en manada y ferocidad. Son depredadores que pueden cazar búfalos, jirafas e incluso elefantes jóvenes si están en grupo. Pero el hipopótamo es otra historia. Este coloso herbívoro puede parecer inofensivo cuando lo vemos sumergido, quieto, en un lago al atardecer. Pero bajo esa apariencia pacífica, se esconde uno de los animales más letales del planeta, responsable de más muertes humanas en África que cualquier otro mamífero salvaje. La pregunta que te harás es inevitable. ¿Qué pasa si estas dos fuerzas de la naturaleza se cruzan en la sabana, y una de ellas no está dispuesta a retroceder? La respuesta va mucho más allá de lo que imaginas. Porque sí, los leones tienen dientes afilados, garras enormes y la astucia de la caza en grupo. Pero el hipopótamo tiene una fuerza de mordida capaz de partir un tronco de árbol en dos, una piel de hasta 5 centímetros de grosor, y un temperamento tan volátil que ataca incluso sin provocación. Y no estamos hablando de suposiciones. Hay registros, vídeos, testimonios reales de enfrentamientos, y lo que verías en uno de ellos desafiaría todo lo que creías saber sobre la cadena alimenticia. Porque en un río de Sudáfrica, un grupo de leones intentó rodear a un hipopótamo joven. Pero lo que ocurrió después hizo que incluso los depredadores más temidos dieran un paso atrás. La escena fue captada al atardecer. La luz dorada del sol caía sobre el río Sabie, en Sudáfrica, mientras una manada de leones bordeaba la orilla en silencio. No iban por agua, iban por oportunidad. Entre la vegetación alta, un hipopótamo joven se alejaba del grupo. Solo, vulnerable, sin saber que estaba siendo observado. Los leones se detuvieron. La leona alfa dio un paso al frente. A diferencia de lo que muchos creen, son las hembras las que cazan en grupo, las que analizan el terreno y elaboran el ataque. El macho dominante, en la distancia, simplemente esperaba el resultado. El plan era sencillo: aislar, rodear y morder hasta que caiga. Pero en la naturaleza, los planes rara vez salen como uno espera. En cuanto las leonas se lanzaron hacia el agua, el joven hipopótamo giró. No retrocedió. No huyó. En cambio, soltó un gruñido atronador, abrió la boca revelando sus colmillos de 50 centímetros, y se abalanzó sobre la primera leona con una fuerza brutal. El ataque fue tan rápido que la cámara tembló. La leona intentó esquivarlo, pero el mordisco alcanzó su lomo. No la mató, pero la dejó tan herida que la manada entera retrocedió. Porque en ese instante, la vibración en el agua cambió. Lo que parecía una presa aislada, no estaba sola. Desde el fondo del río, emergieron dos sombras colosales. Dos adultos. Dos hipopótamos gigantescos, de más de 1500 kilos cada uno, avanzando como tanques de guerra. Y es que eso es lo que muchos ignoran. Los hipopótamos son increíblemente territoriales. Si uno de los suyos está en peligro, no lo piensan dos veces. Suelen ignorar a los leones si no hay conflicto, pero si perciben una amenaza, su furia no tiene límites. Lo que siguió fue un caos. Los leones comenzaron a rodear de nuevo, esta vez con más cuidado. No querían ceder el territorio del agua. Pero los hipopótamos avanzaron con tal agresividad que incluso el macho alfa dio marcha atrás. Rugió, pero no atacó. Las hembras retrocedieron. Se agazaparon. Estaban intentando calcular. Y justo cuando todo parecía calmarse, uno de los hipopótamos se lanzó fuera del agua,
embistiendo con tal violencia que un león salió volando varios metros. Lo que pasó en los siguientes segundos, no lo creerías ni aunque te lo contaran. Los turistas que grababan desde lejos contuvieron la respiración. La tensión se cortaba con un cuchillo. No había música, no había narración, solo el sonido de la naturaleza rugiendo y colapsando en tiempo real. Era como ver una guerra entre titanes, sin reglas, sin lógica, sin misericordia. Pero esto no fue un caso aislado. Este encuentro solo fue uno de varios que han ocurrido en África. Y en algunos, el resultado ha sido mucho más oscuro. Aunque lo ocurrido en el río Sabie parecía un mensaje claro de la naturaleza, no te metas con un hipopótamo. La historia no termina ahí. Porque si algo define a los leones es su persistencia. No olvidan. No se rinden. Y, sobre todo, aprenden. Días después, en otro punto del Parque Nacional Kruger, las cámaras de vigilancia registraron un suceso muy distinto. Esta vez, el escenario era una charca reducida, más bien un lodazal donde el agua escaseaba por la sequía. En el centro, un hipopótamo agotado, respirando con dificultad, sin espacio para retroceder. Y alrededor, 7 leones. La diferencia estaba en el entorno. Aquí no había río, no había refuerzos, no había profundidad donde sumergirse. El barro había atrapado parcialmente al hipopótamo, y los leones lo sabían. Se movían en círculo, acechaban con precisión quirúrgica. No se lanzaban, pero tampoco se retiraban. Esperaban el momento exacto en que la criatura bajara la cabeza, y lo hizo. La leona líder fue la primera en atacar. Se aferró a la oreja. Otra mordió una pata. El hipopótamo intentó girarse, pero el lodo lo sujetaba como una trampa natural. Rugía. Se defendía. Pero era cuestión de tiempo. Ese día, los leones ganaron. Y este punto es crucial. Porque aunque los hipopótamos son monstruosamente fuertes, incluso ellos pueden ser vencidos si se combinan ciertos factores. Debilidad, terreno desfavorable y coordinación felina. Lo que convierte a estos enfrentamientos en algo impredecible. Y por eso, tan fascinante de observar. Pero la naturaleza no olvida. Y tampoco perdona. En la región del delta del Okavango, un evento dejó una marca profunda en quienes lo presenciaron. Un león adulto, experimentado, se adentró solo en una zona de paso donde los hipopótamos se desplazan al anochecer. Había cazado allí antes. Conocía los caminos. Creía tener el control. Esa noche, la luna apenas iluminaba el terreno. El rugido de los sapos, los insectos y las aves nocturnas cubrían los sonidos, hasta que se escuchó un estallido en el agua. 1, 2, 3. El león giró. Era tarde. 4 hipopótamos adultos se lanzaron en formación, como un escuadrón blindado. No hubo tiempo para huir. El primero embistió. El segundo lo mordió con una fuerza descomunal. El tercero y el cuarto no dejaron espacio para respirar. Cuando los investigadores llegaron a la zona al amanecer, lo que encontraron fue algo tan devastador que aún se debate si lo que ocurrió fue accidental o una respuesta coordinada de la manada. Estos eventos no están dramatizados. Ocurren. Son reales. Están documentados por exploradores, científicos y cámaras de seguridad. Porque cuando hablamos de leones versus hipopótamos, no hay un ganador fijo. Cada enfrentamiento es un juego brutal de estrategia, fuerza, resistencia y entorno. Y cuando el entorno se convierte en enemigo, cualquiera puede caer. Pero aún falta lo más inquietante. La pregunta que iniciamos sigue en pie. En un duelo entre un león y un hipopótamo, ¿quién gana realmente? Muchos vídeos virales muestran clips cortos. Un hipopótamo abriendo la boca, un león retrocediendo, un enfrentamiento que dura segundos. Pero lo que muy pocos han presenciado es un encuentro que se prolongue más allá del primer ataque, uno donde ninguno de los dos retrocede. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Zambia, en una zona conocida como el Canal de los Ecos, donde un documentalista aficionado captó un suceso que nunca se transmitió en televisión por lo gráfico que resultó. La escena comienza como muchas otras. Un grupo de leones se acerca a la orilla al anochecer. Un hipopótamo solitario emerge,
posiblemente buscando agua fresca o simplemente patrullando su zona. Lo que nadie esperaba era que ambos se negarían a ceder el paso. El primer rugido fue del león alfa. El hipopótamo respondió con una especie de bufido gutural y levantó la cabeza en señal de desafío. Durante los siguientes 30 segundos, ninguno se movió. Parecían estatuas enfrentadas en un duelo ancestral. Y entonces, la tensión se rompió. El león saltó. No hacia el cuerpo, sino directo a los ojos, buscando desestabilizar. Pero el hipopótamo ya lo había previsto. Giró, y con una embestida lateral, lo lanzó contra el lodo. La cámara tembló. El camarógrafo gritó. Lo que vino después fue una escena tan cruda, que muchos la describieron como una batalla más propia de la prehistoria que del mundo moderno. El león se levantó, cubierto de barro, herido, pero aún con garras. Intentó rodear. Buscó ángulos. La fuerza de la manada no estaba con él. Estaba solo. El hipopótamo, sangrando en el costado, pero firme, volvió a cargar. La lucha duró más de 4 minutos. En plena oscuridad. Bajo una luna casi invisible. Lo que quedó claro fue una verdad que a muchos cuesta aceptar. En la naturaleza, no gana el más fuerte, sino el que tiene el entorno de su lado. Y justo cuando pensábamos que habíamos visto lo peor, otro rugido surgió desde la maleza. No era de león, ni de hipopótamo. Era otra criatura, y su aparición cambiaría por completo el equilibrio de poder en esa zona. Entonces, ¿quién gana realmente? La respuesta, por cruda que sea, es, depende. Depende del terreno, del clima, de la edad, de si están solos o acompañados. Porque un león bien alimentado, con su manada, puede vencer. Pero un hipopótamo adulto, en su terreno, puede aplastar sin remordimientos. Y por eso estos enfrentamientos fascinan. Porque no hay guión. No hay favoritos. Solo la ley más antigua del mundo. Sobrevivir. Si este enfrentamiento te pareció brutal, espera a ver lo que ocurre cuando un oso grizzly se enfrenta a un tigre siberiano. Haz clic en el vídeo que te dejo aquí mismo en pantalla, porque esa batalla no la vas a olvidar fácilmente. Nos vemos ahí.